de los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, la voz liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. La lucha y en San Cristóbal. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de La Voz Liberacionista. El día de hoy tenemos un programa especial en el cual pudimos conversar la semana pasada con el diputado liberacionista don Carlos Arguedas. Con él hablamos un poco acerca de esta reforma al reglamento legislativo que se aprobó la semana pasada. Los dejo con el video para que puedan observar. En el plenario legislativo, lo que fue la reforma al reglamento. En esa se habla un poco de plazos y de tiempos. Cuéntenos un poco, ¿verdad?, en general, acerca de esta votación. Sí, mire, en la Asamblea Legislativa siempre hay la ilusión de que enmendando el reglamento podemos de alguna manera proyectar una Asamblea Legislativa más eficiente en algún sentido. Y en consecuencia es habitual que las Asambleas Legislativas, cada integración legislativa, piense en reformar el reglamento. El reglamento es un conjunto de pautas para conducir a la Asamblea a la toma de decisiones. De manera que, evidentemente, hay ciertas pautas que pueden ser mucho más amigables para llegar a decisiones que otras. Por ejemplo, si los tiempos de exposición que cada diputado tiene son muy prolongados, las decisiones se hacen esperar. En cambio, si los tiempos de deliberación son más cortos, es muy probable que sean tomar decisiones también en periodos más cortos. Esa idea de que la Asamblea Legislativa encuentre en el reglamento pautas que pudieran ser aplicadas para producir resultados mucho más ciertos, en el sentido de que no se crece incertidumbre acerca de si es factible o no votar los asuntos, sino que efectivamente las cosas sean llevadas a su nivel de decisión y en periodos más cortos, es la que mueve y la que ha movido, creo, esta reforma reglamentaria. Uno esperaría, naturalmente, que en alguna medida las pautas reglamentarias contribuyan a mejorar la manera en que la Asamblea Legislativa toma sus decisiones y en consecuencia la percepción que la gente tiene acerca de la propia Asamblea Legislativa, su credibilidad. Pero naturalmente la Asamblea Legislativa es un lugar donde donde radican procesos políticos y los procesos políticos generalmente tienden a tomar tiempo. Y en consecuencia, y a ser además apasionados en ocasiones, viscerales en ocasiones, excesivos en ocasiones, y entonces el reglamento solamente es un instrumento que puede contribuir a mejorar esos procesos, pero que no resuelve los problemas legislativos de modo general. Nuestra intención ha sido, mejoremos un poco el funcionamiento de la Asamblea a partir de mejorar las pautas de regulación de los procesos políticos que tienen lugar en la Asamblea. Don Carlos, ¿se puede ver esta votación que se dio esta semana como un primer paso, como un adelanto de lo que necesita la Asamblea Legislativa y de lo que necesita incluso el país? ¿De qué forma contribuye, verdad, estas reformas a lo que es la legislatura, pero además también qué hace falta? ¿Qué falta de caminar para poder llegar como a ese ideal de reforma que se espera? Mire, la Asamblea Legislativa no solo está regulada por el reglamento, la Asamblea Legislativa también está regulada por la Constitución política. De manera que la suma de disposiciones que hay en la Constitución y las que hay en el reglamento son el conjunto del ordenamiento que regula la actividad de la Asamblea. No solo la actividad, su propia organización. Siempre pensamos que la organización que está prevista en la Constitución y los tiempos de funcionamiento de la Asamblea podrían ser materia de reorganización.
La Asamblea Legislativa tiene una condición muy distinta de lo que tienen otros órganos del Estado, como el Ejecutivo, como los órganos judiciales. Y es que la Asamblea Legislativa es un órgano que está siempre allí, es permanente, pero es discontinuo, porque funciona por periodos. A esos periodos se los suele llamar periodos de sesiones ordinarias y periodos de sesiones extraordinarias. Y hay diferencias en cuanto a la clase de actividad que puede desplegar la Asamblea Legislativa en un periodo o en otro periodo. Hoy día, parte de lo que siento yo que empieza a crearse como un clima de opinión aquí dentro de la Asamblea es la idea de si los periodos de sesiones, para comenzar, que diseñan la actividad de la Asamblea en la Constitución están bien regulados allí y si no debieran ser también objeto de reforma. En consecuencia, el tema es, ¿debemos retocar la Constitución también? Porque tal vez solamente retocar el reglamento no es suficiente para tener una Asamblea mucho más adecuada a los tiempos y a las necesidades que el país tiene hoy día de tomar decisiones en periodos breves de tiempo y no dejar las cosas para las calentas griegas. Hay gente que piensa aquí en la Asamblea que la reforma reglamentaria no es suficiente para resolver problemas, sino que debiéramos realmente ir acompañando esa reforma de una revisión de la Constitución en la parte de la Constitución que tiene que ver con los textos legislativos, con las disposiciones relativas a la Asamblea Legislativa. Estamos hablando entonces de una especie de gran reforma constitucional y reglamentaria de la Asamblea que pudiera tocar no solo que pudiera tocar para comenzar la cronología de sus actividades, el cronograma anual de sus actividades. Yo pienso que todo en este mundo es perfectible y también la Asamblea. Además, hoy día hay una condición política muy compleja en la situación legislativa y es el hecho de que hemos pasado de un sistema marcadamente bipartidista a un sistema multipartidista en que todos los partidos son minoritarios y en que en consecuencia hay que encontrar medios jurídicamente regulados en el reglamento o en la Constitución para tratar también de animar no solo la deliberación, la controversia y el conflicto, sino sobre todo para animar la concertación, la transacción y la toma de decisiones. El país necesita decisiones. Claro que la actividad legislativa no solo depende de la propia Asamblea y de sus diputados y diputadas, sino que la Asamblea depende mucho para su buen funcionamiento del buen funcionamiento del Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo es deficitario en su funcionamiento en relación con la Asamblea, esto se va a proyectar también, va a tener impacto en la vida legislativa. Yo siento, como diputado naturalmente y como ciudadano también, que lamentablemente durante todo este trayecto, desde el año anterior en que tomó posesión el nuevo gobierno hasta nuestros días, ha habido un déficit de trabajo legislativo por parte del gobierno muy severo, para comenzar en el plano de la agenda legislativa de la que el gobierno prácticamente ha carecido. Y eso naturalmente confunde mucho la actividad legislativa, que depende en buena medida de la oferta que nos haga el Poder Ejecutivo. Necesitaríamos, para hacer una muy buena asamblea, un buen Poder Ejecutivo. Eso no lo tenemos hoy día. Ahora usted nos tocaba el tema de ese divorcio que es visible, que los medios han conversado bastante sobre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Empezamos primero con un ministro de la Presidencia que chocaba frecuentemente con los diputados, ya fuera porque se contradecía con el presidente o porque encontraba diferencias muy marcadas con los diputados. Se da un cambio porque prácticamente el país lo estaba exigiendo, pero pasamos a tener a otro ministro que es prácticamente ausente, no existe, no se ve. Y ahorita estamos a las puertas de empezar el periodo de extraordinarios y la forma en la que se ha manejado, se habla de que es políticamente incorrecto. Los diputados, varios, han hecho alusión a este tema en el plenario legislativo. ¿Cree usted que eso está afectando al país y de qué forma? Sí, mire, para comenzar hay una cosa que es obvia. Esta es una asamblea legislativa inédita en el sentido de que un número crecido de partidos políticos, todos minoritarios, en volúmenes relativamente pequeños. El mayor volumen de diputados y diputadas lo tiene nuestra fracción, el Partido de Liberación Nacional, 18 miembros, pero de ahí en adelante todos los grupos políticos tienen escaso número de diputados relativamente.
De manera que el problema de formar agendas, tomar acuerdos y llegar a decisiones en la Asamblea es especialmente complejo. Una de las, me parece, uno de los fenómenos que saltan a la vista es que desde el principio el gobierno no logró entender esta Asamblea, no ha logrado entenderla hasta el momento. Y naturalmente lo que ha hecho es una especie de improvisación acerca de cómo tratar una asamblea compleja, políticamente tan dividida como esta. Las divisiones aquí además para el gobierno han sido especialmente onerosas, costosas, porque su propia fracción legislativa es una fracción sumamente dividida. En ocasiones uno encuentra que es una fracción dividida entre dos y en ocasiones dividida entre tres. Esto ha implicado tanto a esa fracción tan confundida, tan dividida, tan conflictiva, y al propio gobierno, ensayar estrategias de concertación o de coalición con grupos políticos que chocan en ocasiones frontalmente con las propias manifestaciones del gobierno, y esto produce muchas contradicciones. Vea usted lo que está pasando hoy día, por ejemplo, con esa especie de entente casi disparatada entre un sector entre el Frente Amplio y un sector de la bancada del MAC. El impacto sobre el comportamiento de la Asamblea de eso naturalmente es significativo, pero el gobierno no ha logrado en absoluto crear alguna clase de disciplina política, en buena medida porque no solo se trata de un problema subjetivo, y es la inexperiencia y en ocasiones la ineptitud de las personas que han estado a cargo de funciones importantes en el Poder Ejecutivo, como el Ministerio de la Presidencia, que es una especie de primer ministro sumamente importante en la conducción de los asuntos legislativos, sino porque en ocasiones a esa ineptitud se suma el hecho de un gobierno desconcertado y sin, digamos así, programa político. A mí me da la sensación de que don Guillermo fue sorprendido por una victoria electoral casi inesperada, y de entonces a esta parte pues se ha entretenido montones de actividades más o menos baladíes, sin lograr crear un liderazgo en el sector del Poder Ejecutivo que se proyecte sobre la Asamblea Legislativa. ¿Impacta esto en la vida del país? Por supuesto que sí. Para nuestra fracción y algunos aliados, encontrar mecanismos de contacto suficientes y positivos con el gobierno, y el gobierno a su vez, si tiene posibilidad de recurrir a su propia fracción o a las alianzas que ha hecho esa fracción con los grupos políticos, en particular con el PPA, porque allí hay contradicciones insalvables. Día a día hay una evidente contradicción entre la línea que se ha fijado algún sector de la fracción del Partido Acción Ciudadana Y del FA, con lo que son aparentemente algunas de las ideas que podrían movilizar al gobierno. En ese mundo de contradicciones, la proyección sobre la Asamblea Legislativa de esa confusión que opera en el Ejecutivo es añadirle más confusión al sistema legislativo. Nosotros tenemos que entender que a pesar de que nuestro sistema jurídico está basado en la división, en la separación de funciones, hay una necesidad de coordinación, de concertación entre el Ejecutivo y el Legislativo inevitable si es que el país quiere encontrar soluciones. Pero naturalmente eso no solo depende de nuestra propia voluntad de concertar, de proponer, de ofrecer nuestra cooperación, sino que depende de una voluntad política transparente y constante del Poder Ejecutivo y de un eco constructivo que pudiera hallar en las fracciones que le son adictas, que son su propia fracción y el Frente Amplio. Pero si usted escucha las sesiones legislativas, como hacen hoy día muchos ciudadanos y ciudadanas, lo que se nota es un juego absolutamente confuso y atravesado, enredado y naturalmente estéril. Yo pienso que las posibilidades que el país tiene de encontrar soluciones durante el resto del periodo de gobierno actual son muy escasas. Me parece que las contradicciones han tendido a profundizarse y a manifestarse de manera cada vez más cruda. Me parece que el gobierno se ha equivocado en la búsqueda y en la selección de sus aliados.
Y ya hoy vemos fenómenos como, por ejemplo, la renuncia de una subjefa de fracción en el MAC y el reproche que hace acerca de este tipo de problemas. No somos gente, dice, compatible con los impulsos políticos que motivan a una fuerza de izquierda como es el Frente Amplio. Todo lo contrario. Y en consecuencia no podemos encontrar concertación para salir adelante con proyectos a partir de ese tipo de alianzas. El gobierno por su lado dice, pues ni siquiera sabíamos de qué había alianzas. En ese panorama tan confuso, tan enredado, tan disparatado, sencillamente lo que hemos tratado nosotros por nuestra parte de hacer es encontrar apoyos legislativos adicionales para fortalecer un poco el número de diputados de que disponemos con el objeto de tratar de encontrar soluciones a algunos de los problemas. Pero yo le diría que uno de nuestros mayores problemas es que el gobierno no ayuda. Hay una clara diferencia entre el primer año legislativo y este segundo año. Cuando hablamos sobre todo de que en este segundo periodo podemos encontrar a un bloque opositor, ¿verdad?, apropiarse del directorio legislativo, de las comisiones, podemos ver diferentes presidencias. ¿Cree usted que esto ha ayudado al plenario legislativo, que se nota una diferencia positiva en el accionar de la corriente legislativa? A mí me parece que sí, a partir de esta perspectiva. Durante el primer año, el gobierno intentó, a base de alianzas bastante contradictorias, posesionarse en la Asamblea Legislativa, pero no tenía claro para qué. Nunca durante ese primer año el gobierno aprovechó las alianzas de comienzo y el posicionamiento que hizo de los órganos legislativos para tratar de llevar adelante un programa, una propuesta de gobierno. No hubo absolutamente nada de eso. De hecho, durante ese primer año el único proyecto importante del gobierno fue el presupuesto de la República, y ya usted recordará la suerte que corrió ese proyecto de ley en su momento. De manera que el gobierno desperdició la posibilidad de que a base de las alianzas que en aquel momento encontró se pudiera llevar adelante un programa de gobierno del que finalmente todo lo que sabemos es que no disponía. No había nada claro acerca de lo que se tenía que hacer. Se usó una retórica tratando de persuadir a la gente acerca de que venían nuevos tiempos. Y entonces la palabra típica de ese proceso fue cambio. Cambio para qué no se sabía. No ha habido ningún cambio. Muy bien, esto de alguna forma motivó a otras fracciones políticas como la nuestra a tratar de encontrar un posicionamiento legislativo que pudiera solventar el enorme déficit de atención que el Ejecutivo tenía sobre la Asamblea y la confusión y parálisis de las fracciones del PAC y del FA, que eran y han sido tradicionalmente ya las aliadas del gobierno. Esta gente está acostumbrada a obstaculizar el ejercicio del gobierno. Esta gente está acostumbrada al obstruccionismo. Está acostumbrada al no se puede. Y el país no puede subsistir a base del no se puede. Hay que encontrar soluciones a los problemas, que son muchos. Muy bien. Nosotros lo que hemos intentado este año es darle un giro a la cuestión en vista de la orfandad política en que la Asamblea Legislativa estaba y de encontrar una alianza con un número significativo de votos que pudiera sacar adelante, tanto a nivel de comisiones como a nivel de plenario, proyectos de ley importantes y decisiones importantes. Uno de los grandes inconvenientes es, por un lado, el hecho de la falta de agenda del gobierno, y otro muy serio es el hecho de que la oposición a lo constructivo y a lo positivo y a lo propositivo en la Asamblea, pues le ejerce el gobierno o sus aliados. De manera que es el gobierno contra el gobierno, y nosotros tratamos, en medio de esta confusión, de encontrar un mecanismo de toma de decisiones que pudiera ser útil para efectivamente llevar adelante proyectos de ley. El esfuerzo que nosotros hemos hecho durante toda esta legislatura, la segunda de la legislación actual, es en el sentido entonces de llenar el vacío de proposición y de intención y de voluntad política que tiene el gobierno
y que se refleja en el comportamiento de las dos fracciones aliadas. Y naturalmente, pues, haciendo todo lo posible en ese sentido, aún así tenemos grandes dificultades. El país tiene un problema, y es un problema básicamente político. Y no es la división en tan gran número de fracciones políticas en la Asamblea Legislativa, como a primera vista parece. El problema del país es el gobierno. Y es naturalmente el hecho de que eso se refleja en la confusa situación de lo que podrían ser las fracciones de apoyo al gobierno aquí en la Asamblea Legislativa. De manera que hoy tenemos, aparte de la subdivisión natural, 2 o 3 fracciones en el PAC, una fracción bastante sólida en un proyecto de corte izquierdista, populista en el FA, y esto en ocasiones choca frecuentemente con algunas de las políticas que se supone que el gobierno quiere llevar adelante, pero por otro lado también choca con la visibilidad que la propia Asamblea Legislativa tiene en sectores de esas mismas fracciones. Yo le diría que si uno quisiera describir qué es lo que pasa aquí, es que pese a nuestra intención de sacar adelante la Asamblea a partir de una actividad organizada en las comisiones, etc., y de una actividad propositiva, estamos impulsando constantemente proyectos, estamos haciendo la oferta al Ejecutivo de proyectos. La dificultad enorme que tenemos es que el gobierno está enredado en sus propios mecates y las dos fracciones aliadas al gobierno están enredadas en los mecates porque cada una de ellas va realmente por una ruta distinta. El FA tiene una ruta propia, ideológicamente propia, y una intención política propia, que es llevar adelante un proyecto de izquierda cuyos límites todavía no sabemos cuáles son. La bancada del PAC no tiene ningún proyecto, entonces da saltos más o menos confusos de un lado para otro, y el gobierno no dirige nada. Ha perdido año y medio casi de Asamblea Legislativa sin que haya una continuidad y una consistencia en lo que hace. En esas condiciones, para las restantes fracciones que forman esta Asamblea, la situación es compleja. Y para la nuestra, que no está acostumbrada a la obstrucción, sino todo lo contrario, y que quisiéramos cooperar para encontrar soluciones a los problemas, el panorama se nos pone cuesta arriba. El gobierno no ayuda. Muchas gracias, don Carlos. Los esperamos el próximo martes a partir de las 2:15 de la tarde. Hablar de los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, la voz liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. La lucha y en San Cristóbal